Hola, Dios te bendiga. Soy Andrés Quijano y por la gracia de Dios, el líder de este espacio llamado Inspira Podcast. Un espacio en donde cada persona o cada proyecto nos cuenta desde su origen hasta el presente sus vivencias y su experiencia y de cómo Dios de alguna manera incide en alguna etapa de su vida o de cómo Él permitió la apertura y desarrollo del proyecto. Quédese con nosotros, póngase cómodo, compartamos un momento donde aprenderemos de una historia que va a ser contada por nuestros invitados. Y para esta segunda temporada de Inspira Podcast, en nuestro primer episodio tenemos un invitado muy especial. Seguramente ustedes han oído cantarle en eventos como convenciones, congresos, campamentos y similares. Es además hijo de pastor y lleva ministrando alabanza desde hace un buen tiempo. Y seguramente es uno de los referentes en los cuales muchos ven en él para poder aprender en cada uno de sus ministerios y más en el enfoque de la alabanza. Para mí es un gusto poder presentarles en este momento a nuestro hermano y amigo John Carlos Arciniegas, a quien amablemente quiero agradecerle por aceptar estar aquí, compartirnos detalles de su vida y de paso conocerle un poco más. No ver el chico del altar que siempre vemos ministrando, sino ver un poco más allá de él en su historia y en cómo se ha venido desarrollando durante todo este tiempo. Bueno, John Carlos, Dios te bendiga. De verdad te agradezco porque al hacerte la propuesta no dudaste en decir que sí. Y bueno, queremos saber qué expectativas tienes para este podcast en el cual te tenemos como invitado. Bueno, Dios les bendiga a todos. Ya como nuestro hermano Andrés lo dijo, mi nombre es John Arciniegas. La verdad, es muy especial estar aquí. Es la primera vez que hago algo así, pero me agrada mucho la idea de que sea algo muy natural, algo donde se pueda hablar, por decirlo así, con la verdad. Porque a veces cuando es en un ambiente diferente, a veces se omiten cosas. Y pues yo siento que cuando uno habla así con la verdad en este formato, uno puede llegar a más personas que las personas tal vez se identifiquen con la historia de uno. Así que estoy muy feliz de estar acá. Muchas gracias. Así es, bueno, importantísimo eso que dices del poder hablar con la verdad y más en ese formato intimista en donde nos permite ver más allá, como lo dije en un principio, al que estar en un altar, sino más a la persona. Entonces, sí es importante que este capítulo, y más teniéndote como invitado, pues sirva para eso. La verdad nos alegra mucho. Y ya aventurándonos como es de costumbre en esto de las preguntas y respuestas y en las charlas que iniciamos, ¿cuál es su origen? ¿Dónde nació? ¿Cómo empezó todo? Bueno, el origen mío es, yo soy hijo de pastor. Mi padre es Carlos Arciniegas, mi madre es Liliana Caicedo. Por tal motivo, yo soy, por decirlo así, de muchas partes. Eso es lo que conlleva la vida de un hijo de pastor. Yo nací en el 24 de enero del año 2000 en el municipio de Aguachica, Cesar. Como lo dicen, morrocoyeros, yo soy morrocoyero de cuna. Y por la gracia de Dios nací allá, me crié allá hasta cierta edad. Por esto del pastorado, eh, pues uno siempre está moviéndose, pero parte de mi infancia la viví en Aguachica. Y como dije, del año 2000, o sea que actualmente tengo 24 años, joven todavía. Bueno, John, tenemos ya el dato más relevante de todos y es el que eres de Aguachica. Bueno, como tú lo decías, eso es lo que conlleva realmente el tema del pastorado, que pues uno, pues el ministerio de ellos es muy cambiante y es de muchos traslados y te tocó nacer allí. Yo imaginando en un hogar cristiano en el que llegas, hay un juguete favorito y hay un programa de televisión de infancia, si de pronto tuviste la oportunidad de verlo. ¿Cuáles eran tanto el programa favorito como su juguete predilecto de infancia? Sí, la verdad, yo le agradezco a Dios que Él me dio la oportunidad de haber nacido en un hogar cristiano. Siento que eh, es una bendición porque uno tal vez se ahorra
problemas que la mayoría de gente tiene. Claro que pues la vida de uno no es perfecta, pero son problemas que a comparación de otros uno dice como es muy pesado. Por ejemplo, a mí Dios me permitió tener unos padres que temían de Él, que yo no tenía que preocuparme porque mi papá tal vez llegaba borracho o a pegarme por alguna rabia o ver esos tipos de conflicto que a mi parecer es algo muy difícil. Y pues la verdad sí me siento muy privilegiado de haber nacido en el Evangelio. Y como cualquier niño, no importa que yo sea hijo de pastor, yo siento que todos los hijos de pastores somos gente normal, niños normales en la iglesia, así que pues yo creo que mi programa favorito ahorita, así que se me viene en la mente, yo no fui mucho de ver televisión en mi niñez, eso ya fue más en la adolescencia, pero en mi niñez no fui mucho de ver televisión, pero así programa que yo me acuerde era tal vez El Chavo del Ocho, que a mi papá le encantaba y a mi familia poner Caracol o RCN, no recuerdo, y ahí lo transmitían. Me acuerdo perfectamente del Chavo del Ocho. Y mi juguete favorito, yo creo que desde pequeño siempre tuve mucha atracción hacia los aviones y hacia los carros. Entonces, eso es lo que en ese momento recuerdo. Tal vez se me escapa algo, pero lo primero que se me viene a la mente es esto, los aviones, los carros y el Chavo del Ocho. Perfecto. Bueno, también una en la infancia de un hogar cristiano, los domingos realmente son claves en el desarrollo de uno como niño. Entonces siempre va a estar la tradición de uno recordar ese corito de escuela medical favorito y si lo tiene nos va a cantar un pedazo y por qué le gusta y un maestro o una maestra de escuela dominical que usted recuerde con mucho cariño. Sí, yo creo que una de las cosas más bonitas pues, de lo que uno recuerda de la niñez es esto de las dominicales. Yo recuerdo que todos los domingos, sin falta, yo me levantaba con el bafle de la casa a todo volumen, con canciones de Pablo Marino, Marcos Barriento, Marcos Witt, todos estos cantantes, porque a mi papá le encantaba poner la música a todo volumen. Él decía, los sábados a nosotros nos trasnochan con parrandas y todo, y yo los levanto tempranos porque sepan que vamos para la dominical. Entonces yo me acuerdo perfectamente de eso, que la música a todo volumen y alistarnos para la escuela dominical. Y yo creo que uno de los pues, coros favoritos era ese de Dios hizo unos animales, diferentes los hizo Dios. Y no sé por qué yo creo que me gustaban por los ademanes. El sapito brinca así, el mono se rasca así, el cangrejo camina de lado. Y pues eso de los ademanes era muy bonito ver los amigos de uno, los maestros, como esa experiencia con ellos. Y pues yo recuerdo ya maestros que marcaron mi infancia, ya estaba un poquito más grandecito, una maestra que se llamaba Jamie y otra que se llamaba Joana. A mí me encantaba cuando ellas daban las clases. Incluso los domingos yo siempre preguntaba, ¿a quién le toca la clase hoy? No, le toca a tal persona y yo, no, va a estar aburrida. Y cuando me decían Jamie o Joana, yo decía, hoy va a estar chévere la clase y iba con todas las ganas a la clase de escuela dominical. Bueno, usted ya nos dio como un avance de cómo fue la infancia suya en cuanto a ese dominio que pone el bafle con todo el, bueno, en lo musical. Como que, bueno, nos tañotan, pero nosotros también nos ponemos a la par. Entonces, ya usted va finalizando infancia, ya esa etapa va dejándose. ¿Cómo resume esa infancia? Es decir, ¿cómo puedo resumir que la vivió? Es decir, llega su hermana, de pronto el colegio, un poquito la vivencia en la iglesia, bueno, que en Aguachica en la mayoría del tiempo. ¿Qué experiencia usted vivió ya finalizando como su etapa de niñez? Bueno, yo recuerdo mi infancia, yo en realidad a mí me encantó cómo fue mi infancia, porque yo lo comparo con los niños de ahora, o sea, ahora siento que es mucho más triste porque mi infancia fue mucho de salir a jugar con mis amigos, llegar del colegio, ir a jugar con mis amigos a la calle, que el parque, que fútbol, que pues todo lo que uno hacía antes, que no había tanta pues tecnología, por decirlo así. No me considero, pues yo soy joven y si hay tecnología desde cuando yo nací,
pero pues en el momento donde vivíamos en Agua Chica, pues no había pues tanta tecnología, por decirlo así, en ese momento. Entonces yo recuerdo mi infancia, que estuve en Agua Chica hasta los 7 años, que era eso, llegar del colegio, ir a jugar con mis amigos, me le escapaba a mis papás para ir a jugar, me iban y me buscaban, me entraban y yo me volvía a ir. Y eso fue pues prácticamente mi infancia, estar en la iglesia también, tener mis amigos ahí. Y otra cosa que también recuerdo, yo me llevo 5 años con mi hermana. Entonces ella también es de Agua Chica y ella nace cuando yo tengo 5 años. Yo me acuerdo que yo estaba muy feliz porque yo siempre quería tener como alguien que estuviera todo el día ahí con uno. Me parecía muy bonito ver mis amigos que tenían hermanos mayores o hermanos menores. Y cuando ella llega, yo de verdad fui muy feliz. O sea, hay niños, supongo que tal vez se ponen celosos porque llegan los hermanos, la atención y todo esto, pero yo de verdad cuando ella nació, yo fui muy feliz y nunca tuve como celos así de parte de ella. En el colegio yo recuerdo que, que pues yo iba al colegio normal como todo niño y a veces me recogían, mis papás llegaban tarde a recogerme y siempre estaba como ese de un niño que tiene miedo que lo dejaran abandonado o algo así. Ese era mi miedo, que me recogieran tarde y que mis papás me hubieran dejado pues abandonado o algo así, pero yo siempre llegaba. Y a los 7 años nos trasladan de iglesia. Es el primer traslado que yo viví. Mis papás, cuando yo nací, ellos ya eran pastores, entonces mi papá ya había pasado por ese tema de traslado, pero el primero fue a los 7 años. Entonces de Agua Chica nos trasladan a la ciudad de Bucaramanga, a la congregación de regaderos en el norte. Y allá es otra parte, pues ya de mi niñez. O sea, estamos hablando que a los 7 años uno todavía es niño y esos cambios todavía pues hacen parte de la niñez. Entonces, desde los 7 años vivo en Bucaramanga y ahí pues siguió mi otra niñez que ya fue más acá en la ciudad. Eh, Hasta los 12 años que estuvimos ahí en Regaderos, ya entrando en preadolescencia. Esto de ser hijo de pastor es así. O sea, un día uno está acá, otro día está allá y hay muchos cambios en la vida de uno. Y pues yo siento que eso lo hacen que uno construya bastantes recuerdos, bastantes memorias, bastantes vivencias. Y yo la verdad soy muy agradecido por mi niñez. Sí, yo concuerdo mucho yo lo pongo en la piel de mucho hijo de pastor y tienen que prácticamente estar siempre dispuestos a adaptarse a los cambios, ¿no? Porque así es uno se amaña en cierta congregación, pero no, pasan los 5 o 6 años normales y llega el cambio y siempre son duros, siempre son difíciles, esa transición y uno los entiende. Yo más adelante, él nos va a profundizar, hay una pregunta súper clave que es como el concepto de que él nos va a dar qué se siente ser un hijo de pastor, pero por ahora no. Estamos en ese desarrollo de la historia de él. Y precisamente en la niñez hay un suceso clave que lo marca a usted, que es de frente a su mamá, a la madre Liliana. ¿Qué es eso que a usted la marca con por algo que le pasa a ella? Bueno, yo de esa etapa, o sea, para ser honesto, yo casi no me acuerdo. Yo de todo lo que desde que he vivido, desde que tengo memoria, tengo una buena memoria a largo plazo. Entonces yo me acuerdo de cosas de cuando era muy pequeño, muy marcadas, me recuerdo de muchas cosas, pero esa etapa, pues una etapa dura que pasamos que como familia, que fue una enfermedad que mi mamá tuvo. Esa etapa fueron prácticamente 2 años y esa etapa yo tengo pocos recuerdos. O sea, los únicos recuerdos que tengo son como recuerdos felices. Pero pues todo lo que me cuentan yo trato de recordarlo, pero pues es como lo que me han contado. Ella, cuando yo tenía aproximadamente 5 años, ella comenzó con unas dificultades de salud. Entonces, ella se sentía que muy cansada, que siempre le olía el cuerpo, que amanecía con morados en el cuerpo, cosas muy raras. Entonces, ella comenzó un estudio médico eh, muy extenso porque al principio los médicos no sabían qué tenía ella. Entonces,
el cuerpo comenzó a evolucionar más y la enfermedad comenzó a ser más agresiva con ella. Entonces ya uno no la podía que abrazar muy fuerte porque de una vez el cuerpo se le ponía morado, se le comenzó a caer el pelo, se comenzó a hinchar el cuerpo. Y yo recuerdo que una de las cosas fue cuando ya se la trajeron para acá, a Chica. Mi hermana tenía 1 año, yo tenía 6 años. O sea, éramos muy pequeños. O sea, yo pues debería acordarme, pero yo siento que de esa parte no recuerdo mucho. Y es cuando ella la internan ya acá en Bucaramanga, que ya la enfermedad avanzó demasiado y pues se dieron cuenta que era una enfermedad autoinmune. No sé si tengo bien el nombre, creo que se llama púrpura trombocitopénica refractaria inmune. Es una enfermedad muy, muy complicada y muy, muy extraña. Es muy extraña que es, si no estoy mal, su cuerpo comienza a atacar las defensas. O sea, su cuerpo comienza a atacarse a usted mismo. O sea, no es un cáncer, pero es algo parecido, porque lo que yo recuerdo es que los médicos decían que el propio cuerpo atacaba las defensas y el vaso comenzaba a matar todas las defensas del cuerpo. Entonces a ella le daba una gripa y era terrible, era horrible porque ella no tenía defensas en el cuerpo. O sea, estamos hablando que el momento más crítico de ella fue cuando el médico le dijo que le explicó como que estaba viva de milagro porque un muerto tiene alrededor de 10.000 plaquetas hacen parte de la defensa del cuerpo. Y mi mamá en ese momento llegó a tener 4.000. O sea, no tenía ni las de un muerto. ¿Verdad? Era algo muy pues pesado. Esto fue una situación muy, muy, muy dura para mi familia. Yo la verdad solo recuerdo cuando íbamos a visitarla, esa alegría de visitarla, de visitar a mi mamá, porque duramos yo creo que 1 año sin vivir con ella, porque ella estuvo acá interna. Yo recuerdo que en ese tiempo, por la situación como se tornó tan pesada, mis papás tuvieron que mandarnos a vivir un tiempo con mis abuelos en Ocaña, con mi abuelo Sigifredo Caicedo, él también es pastor, y vivimos un tiempo con mi abuelo por la situación de mi mamá tan pesada como se tornó. Eh, yo recuerdo que ya tenía 7 años más o menos y una de las razones por la que nos trasladaron para Bucaramanga fue por la enfermedad de mi mamá, porque ella estaba acá en Bucaramanga, mi papá pues tenía que transportarse demasiado, él tenía algunos cargos nacionales y pues le tocaba muy pesado, entonces como para darle estabilidad a la situación decidieron trasladarnos para acá y para que pudiéramos estar en la ciudad con ella un poco más. Y yo recuerdo pues que esa fue como la parte, o sea, el final de la enfermedad de ella fue la parte más pesada en realidad. O sea, que ya los doctores le decían que, pues, a mi papá, a mis abuelos, como que ya se fueran preparando mentalmente para lo que podía venir, porque en ese tiempo no había tratamiento para la enfermedad de ella. Entonces, pues comenzaron las oraciones de la iglesia eh, a nivel nacional, pues se corrió la voz de que mi mamá estaba enferma. Yo recuerdo que el hermano René Galvis también oraba por ella, creo que una vez vino a orar por ella. Y el caso es que ella comenzó a mejorar, pero entonces la situación de ella era que ella iba a estar pues atada a medicamentos toda su vida. No sé, eran una cantidad exagerada de pastillas que ella tenía que tomarse diariamente. O sea, era terrible. Unas inyecciones también que eran muy costosas. O sea, prácticamente su vida tenía que estar bajo medicamento. Y yo recuerdo que ya cuando ella pudo volver a la casa, le prohibían serenarse, o sea, no podía ir a culto de noche, no podía arrodillarse porque o sea, se le moreteaban las piernas, el cuerpo estaba muy débil todavía. Y ella me cuenta que hubo una vigilia en la iglesia. Entonces ella le dijo a mi papá que ella iba a ir, que no le importaba lo que los doctores le dijeron, que ella iba a ir porque ella estaba cansada de no ir a la iglesia, que ella pues, claro, ir a la iglesia en algún punto ya hace falta la convivencia con los hermanos, todo eso. Entonces, mi papá le decía que no se le ocurriera, que cómo iba a hacer eso, que pensara en nosotros, que ella sabía la condición de ella y ella le dijo que no importaba, que ella iba a ir, que ella estaba cansada ya de estar en la casa. El caso es que fue. Y
Y ella me cuenta que, pues nos ha contado que ella en esa vigilia le dice, predican, y ella decide pasar al altar. O sea, es tocada por la palabra. Ella decía pasar al altar, incluso se arrodilló, algo que ella no podía hacer, la habían prohibido. Y ella dice que él le dijo le dice al Señor, Señor, por favor, dos opciones, o me sanas o me llevas, pero yo así no vivo. Y ella dice que ella le dijo al Señor que ya no se iba a volver a tomar una pastilla en su vida. O sea, que a partir de ese momento ya no se iba a volver a tomar nada, entonces que ya quedaba en las manos de Dios, que él, si la sanaba o se la llevaba, porque ella estaba cansada de la situación. Y claro, 2 años en hospitales, que inyecciones, que medicina todos los días, eso agota, agota demasiado. Y ella tomó ese paso de fe y pues imagínense, han pasado que 17 años y ella todavía está acá, sana. Y esa es como una de las cosas que marcaron mi infancia, que no, que debería acordarme, porque es una situación muy, muy pesada, pero en realidad yo casi no me acuerdo. O sea, yo no recuerdo en mi mente tener la imagen de mi mamá enferma. O sea, yo recuerdo que ella estaba enferma y yo la visité muchas veces, pero yo no me acuerdo de ella enferma y yo siento que también es Dios como protegiéndole esos recuerdos a uno, pues que tal vez fueron, podrían haber sido muy traumáticos, pero lo que yo me acuerdo de esa situación es la mano de Dios. Entonces, eso es como una de las cosas que yo viví que me impactaron de mi niñez. Uno ve la mano de Dios en el momento más difícil, ¿no? Ya cuando uno no hay nada por hacer, ya cuando la ciencia dice no, Dios siempre tiene la última palabra. De eso estamos seguros. Ya pasa usted a ser adolescente. El yo no adolescente, ¿cómo es? ¿Cómo es la transición? Ya está en Bucaramanga, no está en Aguachica, está en la ciudad. ¿Cómo es esa etapa en el que se dice, bueno, ya no soy niño, ya me pongo en situación, por ejemplo, empiezan a cambiar su gusto, me imagino, ya su pensamiento también. ¿Cómo fue eso? Bueno, ya la adolescencia, pues yo lo que recuerdo y pues yo no sé si alguien pues que me conoció de adolescente, yo siento que no fui terrible, o sea, que yo no me portaba mal ni nada. Puede que haya gente que me conoció en ese tiempo que diga que sí, pero lo que yo recuerdo es que no. O sea, yo siento y yo considero que yo no fui así como un adolescente fastidioso, loco o algo así. Eh, ya estando acá en la ciudad de Bucaramanga, estábamos en la ciudad en la iglesia de Regaderos. Yo estudiaba en el colegio, en el Instituto Técnico Damaso Zapata, en el tecnológico. Eh, sí tuve, como cualquier adolescente, su etapa de querer descubrir, de querer tal vez probar cosas que, pues, que un cristiano no lo hace. Toda mi vida estuve en la iglesia, entonces en algún momento me entró la curiosidad, entonces yo comencé de pronto que a escaparme del colegio, que con los amigos, que ir a loquear, cosas así. Siento que es una etapa normal en un adolescente, y a causa de eso, pues mis papás deciden cambiarme de colegio. Para ellos la respuesta fue, cámbiese, lo cambiamos de colegio. Me cambian de colegio a un colegio adventista. Yo me bauticé a los 11 años, entonces yo comencé mi servicio a muy temprana edad, muy adolescente. Entonces, eh, yo creo que también eso a mí me ayudó a que no me desviara como a un camino tan apartado, porque yo siempre pensaba en el servicio. No, esto no le agrada a Dios. No, y cuando hacía algo que no estaba bien, yo de una vez caía, Dios mío, yo hice algo malo, perdóneme, y cosas así. Entonces yo creo que como comencé mi servicio en la iglesia, me bauticé a tan corta edad, yo siento que eso me ayudó mucho a permanecer un poco más aplacado que los demás. Eh, pero que cometí mis locuras, las hice, como cualquier adolescente, que cualquier niño que pasa a ser adolescente, que las cometí. eh, pero siento que la transición no fue tan dura porque, bueno, yo cuando estudiaba en el otro colegio, en el tecnológico, yo no le decía a nadie que mis papás eran cristianos, a nadie, yo lo ocultaba porque a mí me daba pena.
a mí me daba pena que mis amigos supieran que yo era hijo de pastor, que era cristiano. Y yo recuerdo que a mí me preguntaban, ¿y su papá en qué trabaja? Y yo decía, no, él no trabaja en nada, él hace vueltas. Así, esas eran mis respuestas. Yo decía, no, él hace vueltas, él es independiente, él vende cosas y así. O sea, siempre ocultaba eso allá. Cuando yo cambio de colegio, yo entro a un colegio adventista. Y los adventistas son un poco más conservadores, pues con su religión, con sus creencias. Entonces yo entro a un lugar donde la mayoría son abiertos con, no, yo soy adventista, yo voy a la iglesia el sábado, yo soy hijo de pastor, había mucho hijo de pastor adventista. Entonces tal vez eso a mí me llevó a como aceptar mi situación y no avergonzarme de ella. Entonces, Entrar en un estado de confort. exacto, yo entro, me ayudó muchísimo el cambio aunque no quería, yo en el momento que me dijeron que me iban a cambiar, yo hacía berrinches, o sea, súper rebelde, yo no quería que me cambiaran, pero ya ahorita viéndolo, a mí me ayudó muchísimo, porque yo entro a un lugar donde todos mis amigos aceptan lo que eran, lo que, pues, si católicos o adventistas, habían hijos de pastores adventistas, también había mucha gente de la iglesia, que pues amigos que yo conocía de otras iglesias también estudiaban allá, y yo aprendí a aceptar esa parte de mí. Entonces yo llego allá y yo llego ya diferente. O sea, estamos hablando que yo tenía 13 años. Hasta esa edad yo acepté que era mi vida, que yo debía estar orgulloso de mi vida. Y no, y ya cuando me preguntaban qué hacían mis papás, no, mi papá es pastor de la iglesia pentecostal, yo soy hijo de pastor. Y entonces tal vez uno se identificaba con los amigos de uno por esa misma situación. Claro, yo tuve mi etapa, por decirlo así, rebelde, como hasta los 17 años, que yo servía, pero pues uno es humano y uno fallaba a veces que no, que en el colegio pues uno se portaba mal, que trataba mal a los profesores, cosas así. Tal vez una que otra mala palabra se me escapó en ese tiempo. Pero así que loquear o ser más rebelde, no lo fui. Yo siempre sí tuve mucho respeto con mis papás, o sea, mucho respeto hacia ellos. Entonces lo que ellos a mí me decían, o sea, yo le tenía, por decirlo así, respeto y miedo a ellos de que si yo hacía algo mal, ellos se enteraban y me castigaban, porque mis papás sí fueron de los que son partidarios de la correa. Entonces, eh, algo que hacía mal, correa fía, correa y correa. Y al ser hijo de pastor, algo que hacía mal, por insignificante que fuera, disciplina. Entonces yo siempre pensaba mucho en eso y siento que eso me ayudó a que pues yo no fuera por un camino malo, sino que fuera un poco más centrado a pensar más las cosas. Y la transición entre mi niñez y mi adolescencia fue así. No siento que cambié mucho mi manera de ser. Yo soy un poco abierto. Al principio, cuando no conozco a la gente, soy muy cerrado. Es mi manera de ser. Pero ya cuando entro en confianza, ya soy un poco más abierto, hablo más y siento que siempre he sido así toda mi vida. O sea, yo no siento que haya cambiado de la niñez a la adolescencia. Siento que permaneció como esa personalidad en mí. Y pues eso es lo que yo más o menos me acuerdo ahorita de la adolescencia. Hay algún amigo si llega a escuchar esto dirán, no, eso es mentira, yo conocí tal cosa. Puede que sí, en ese momento no me acuerdo, la mente selecciona lo que uno se tiene que acordar y lo que no. Entonces puede que de lo que me acuerdo en ese momento es así. O sea, ni confirmo ni desmiento. Exacto, exacto. Bueno, bien, usted nos anteló un bautismo desde muy niño, normalmente una edad bastante temprana, es decir, a los 11 años. Pero no tiene una motivación para tomar ese paso y no es fácil para hacerlo. ¿Cómo fue para usted esa conversión, ese cambio que le permitió decidir el bautizarse a esa edad? Uno cuando es hijo de pastor, uno está todo el tiempo en la iglesia. Pero eso no quiere decir que uno por estar todo el tiempo en la iglesia, uno sabe o uno ya es salvo o cosas así. No, cada quien, pues desde mi punto de vista y en mi experiencia, yo ser hijo de pastor, yo también tuve mis encuentros con Dios.
O sea, yo también llegó el punto donde yo reconocí que yo necesitaba ser salvo. Yo ya sabía que era el bien, que era el mal. Sabía que ya a mi corta edad había hecho cosas que no le agradaban a Dios. Así que yo a los 11 años, yo en realidad el primer encuentro que yo recuerdo que tuve con Dios lo tuve a los 5 años, en una escuela bíblica vacacional. En todo ese proceso con mi mamá, de eso me acuerdo, yo viviendo con mis abuelos en una escuela bíblica vacacional, tuve un encuentro con Dios en una clase. Y ahí fue cuando yo recibí el Espíritu Santo. Y a partir de ahí se van desencadenando más cosas. A pesar de que yo era un niño normal que cometía sus errores en el colegio, afuera, pero yo sí o sea, yo tengo eso presente y yo siempre reconocí que yo necesitaba de Dios. Es algo que yo veía en mis papás y que al verlo en mis papás, eso se reflejó hacia mí, que no importaba que mis papás fueran pastores, ellos siempre decían, yo necesito a Dios, o sea, y no importando que yo sea pastor, yo necesito que Dios esté presente en mi vida, yo necesito pedirle perdón por mis errores, siempre tratar de vivir correcto. Y eso llevó a muchos encuentros con Dios, porque algo que a mí me cautivaba mucho siempre era la alabanza. Entonces, yo siempre llegaba al culto y en el momento de la alabanza yo cantaba con el corazón de verdad. O sea, yo me entregaba, yo era pequeño, pero, y la gente que me conoce de niño sabe que es verdad. Yo en el culto siempre estaba que cantando, ahí desde la banca, desde chiquito al lado de mi mamá, adorando, siempre fue parte de mí. Y eso me ayudó a tener encuentros con Dios. Y a los 10 años más o menos, en un programa de jóvenes, no recuerdo quién estaba predicando, pero yo me acuerdo que Dios me tocó y en ese momento yo tengo que bautizarme. Yo en ese momento no soy salvo y yo necesito arrepentirme de mis errores a los 10 años. Y tomé la decisión, comencé a tomar las clases bautismales y a los 11 años me bautizo y a los 11 años Dios pues me permite comenzar ya lo que es la parte del servicio. Pero pues como lo es todo, o sea, que uno se bautice no significa que ya uno nunca vuelva a fallar. Eso es el peor error que alguien puede cometer, de pensar eso. O sea, uno se bautiza, pero seguimos siendo humanos, fallamos, pero la clave está en arrepentirse, pedirle perdón a Dios y no volver a cometer las mismas cosas. Entonces, claro, a muchos les puede sonar raro que a los 11 años yo me bauticé, pero yo cometí muchos errores después, pero esa conexión de buscar siempre a Dios, de saber que necesitaba que Dios me perdonara, de tener a Dios presente en mi vida, me llevó pues, a salir de esas situaciones que cometí después de ser bautizado ya. Excelente. Bueno, es mi impresión. Por lo menos tú recibes el Espíritu Santo, John, a los 5 años. En mi caso fue a los 7. Pero algo sí puedo decir. De pronto va a ser un debate en los que están escuchando ahora en ese momento el podcast. Y es que cuando uno de muy niño recibe el Espíritu Santo, creo que se le queda a uno más, marca mucho más. Porque uno a esa edad está receptivo a muchas cosas, está en un constante aprendizaje. Y pues sentir esa experiencia espiritual a tan corta edad hace que pues sí, sea impactante. No digo que uno de mayor no se sienta así o no se impacte igual, pero yo creo que en un niño se hace notar muchísimo más. Ahora bien, usted termina el colegio y el pensamiento de todos es, bueno, ya esta etapa la terminé, cumplí mi bachillerato. Y el pensamiento de muchos es, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? ¿En qué me voy a encaminar para desarrollar ese proyecto de vida? Muchos lo tienen, otros no. Pero en el suyo, ¿cómo fue? Al terminar el colegio, ¿qué se le pasó por la cabeza? Bueno, eh, yo siempre he sido muy movido. O sea, a mí me gustaba tener mis cosas, que comprarme, tener para mis cositas. Entonces, yo desde el colegio siempre me agradaba mucho la idea de trabajar. Entonces, yo salgo del colegio a los 16 años y el plan era, siempre toda mi vida me había llamado la atención la aviación, la carrera de piloto comercial. Entonces mi papá me apoyó, me dijo, sí, si eso es lo que usted quiere, hágale, estúdielo, yo me esfuerzo y yo
le ayuda económicamente, pero entonces yo sí me averigüé mucho sobre eso. Entonces yo sabía que una eh, de las cosas principales para esta carrera era el idioma inglés. Entonces estaba el plan de que hacer el esfuerzo, yo ir a estudiar a Estados Unidos un tiempo, aprender el idioma y volver y comenzar mi carrera. Entonces, pues claramente no se podía de una vez apenas yo salí por temas económicos, era la conversión al dólar es un poco difícil. Entonces yo salgo del colegio y lo primero que yo hago es comenzar a trabajar con un amigo de mi papá, que tiene una chatarrería, y comencé allá a trabajar, trabajé como 5 meses y ya cuando se da la oportunidad en el 2017, a mitad de año, yo viajo a los Estados Unidos, a la ciudad de Houston, y me inscribí otra vez en el colegio. O sea, hacer el grado, allá hay hasta grado 12, entonces yo iba a cursar el 12. Pero pues por cuestiones de materias, de créditos, todo eso, yo quedé en grado 11. Pero mi mentalidad siempre era aprender el idioma porque pues yo ya estaba graduado de acá, entonces lo que yo quería era mi carrera. Entonces yo veía la escuela ya como un medio para aprender el idioma y ya volver acá con un plus para mi carrera. Y eso fue lo que hice. Yo duré 6 meses en los Estados Unidos y gracias a Dios yo aprendí a manejar el idioma en ese poco tiempo. Yo siento que pues Dios me dio la capacidad, Él sabía lo que yo quería y me la dio y en 6 meses yo aprendí a manejar el idioma. Y ya vuelvo acá y esa es la carrera que decido estudiar, que es aviación comercial. Qué bueno, de verdad que sí. Yo les voy a decir algo. De pronto ustedes allí donde están y me escuchan y lo escuchan a John, pero cuando él habla de la aviación en la última parte de lo que habló, la verdad se nota mucha alegría, mucha emoción cuando se trata de hablar de su carrera y de lo que le gusta. ¿Quién cree o qué fue lo que lo motivó a decirse voy a estudiar aviación? Esto es lo mío. Pues como culpa yo la tuve porque a mí me encantaba desde pequeño. Pero pues mis papás siempre me apoyaron mucho, me apoyaron demasiado con este tema. Yo recuerdo pues, cuando yo era pequeño, yo les decía, a mí me gustan los aviones y el fútbol. Entonces, ¿soy futbolista o aviación? Entonces, mi mamá, mis papás nunca me dejaron, pues el tema del fútbol no me dejaban entrenar. Cuando veían que yo salía a jugar para la casa, no me dejaban presentarme a equipos ni nada. Entonces, yo creo que por eso ellos me apoyaron después. Entonces, siempre de pequeño yo tuve ese gusto por los aviones y ya después cuando fui creciendo fui averiguando más sobre la carrera y me pareció una carrera muy bonita. Y mis papás me apoyaron con eso. Entonces, siento que la culpa fue mía, pero mis papás también fueron condescendientes con eso. Sí. Entramos en un punto en que estamos definiéndolo literal. Ya en el tema profesional, la aviación. Pero seguro que en esta muchos querrán saber y de pronto siempre han tenido la inquietud. Pues ya tratándose de usted y de los que ven en usted un referente en el tema de la alabanza y es el tema de los inicios. Ya subimos el inicio de la persona, pero queremos saber cómo fue el inicio del ministerio, es decir, de en qué momento usted empieza a cantar, sí, a entrarse el tema musical. Pero mi pregunta para hacer entrada a esta etapa del servicio del ministerio de alabanza es, ¿usted en algún momento de chico, de adolescente, no sé, se imaginó de pronto ahora mismo el ser quien es decir, el ministro de alabanza que ahora es? Yo canto desde que tengo memoria en el coro de niños. En el coro de niños en Agua Chica había, estaba el coro de los niños y yo recuerdo que una de las cosas que yo hacía todas las semanas era los ensayos en el coro, yo siempre quería cantar, y pues eso, y cuando fui llegando a iglesias, que a los 11 años me bautizo, comienzo a servir, entonces comienza como esa pasión por el servicio. Eh, yo siempre he dicho que pues uno hijo de pastor, uno tiene que pues ayudar a los papás, apoyar en lo que uno pueda. Siempre fue mi pensamiento y yo sabía que a mí Dios me había regalado un talento. Entonces yo desde que me convierto, que me bautizo, yo le digo a Dios, Dios, usted me da un talento a mí, yo lo voy a usar es
para servirle a usted. O sea, yo no lo voy a usar para algo secular, ni en el colegio, ni en otra parte. O sea, eso es un talento que usted me dio y como usted me lo dio, yo lo voy a poner en sus manos para dártelo a ti. Y mi servicio comienza desde los 11 años. A los 11 años yo comienzo en la iglesia, a cantar en la iglesia. Entonces yo era de los que llegaba temprano, media hora antes, a orar con mi Biblia, para ver si me dan la oportunidad de cantar. Antes se manejaba así, ya no se ve tanto, pero antes era así. Y comencé por ahí, las oportunidades eran pocas, pero yo recuerdo que cuando me daban la oportunidad de servir, yo me lo gozaba y yo daba lo mejor de mí. Y eso fue una buena escuela, esa etapa donde me tocaba así. Eh, yo, siendo hijo de pastor, yo siempre he dicho que uno en cada iglesia nueva que llega, uno aprende algo y desarrolla algo en su ministerio. Pues yo siento que a mí Dios me dio el talento de la música, entonces eso era para yo desarrollarlo, para aprender y en cada iglesia que por la gracia de Dios estuvimos, yo aprendí siempre algo. Entonces cuando estábamos en Agua Chica, descubrí ese amor que por la música, que cantar, que me gustaban los instrumentos, siempre tratando de aprender a tocar algo. Ya cuando llegamos a Regaderos es cuando yo comienzo ya a servir en la parte de alabanza, ya en los cultos, de vez en cuando, porque era muy pequeño, tenía muchas cosas que aprender, tenía que madurar un poquito. Ya en el 2013 nos trasladan a la iglesia de la Cumbre. Entonces en la iglesia de la Cumbre habían músicos, pero no habían tantos. Entonces yo dije, aquí fue. Aquí tengo que comenzar a mejorar aún más porque aquí puedo aportar un poco más. Eso siempre ha sido mi mentalidad, ayudar en la iglesia, ayudar con lo que yo tengo a la iglesia. Entonces, en la Cumbre, mi manera de aprender en ese tiempo fue entrar al coro distrital. Entonces yo decía, voy a ir al coro distrital. Mi primo iba, entonces él me llevaba. Él me recogía y me llevaba y me volvía a traer. Y yo aprendí mucho en el coro distrital. Estuve que casi 5 años, 6 años. Hasta el 2018 pude estar, pero mis inicios fueron en la Cumbre, que comencé ya como a tomar ese rol de, bueno, yo voy a tratar de que cantar aquí solo, arriesgarme a hacer esos solos, por decirlo así, que antes me daba pena, pero pues la necesidad en la iglesia lo ameritaba. Entonces uno comienza a desarrollar eso. Ya cuando estoy en el coro distrital, Dios me da la oportunidad de pues que más personas escuchen de pronto el talento que uno tiene y eso conlleva a que de pronto lo comiencen a tener en cuenta uno para que eventos distritales, antes cuando no se manejaban las licencias, entonces era muy normal que la gente del coro que los usaran en convenciones y cosas así, en congresos, y yo comencé a servir. Yo recuerdo que la primera vez que Dios me dio la oportunidad de servir en una convención, yo tenía 14 años. Fue la primera vez que yo canté en un evento distrital que fue la convención. Y pues de ahí para adelante pues comenzaron a llevar que congresos, que campamentos a la edad de 14 años. Entonces yo siempre era con la mentalidad de yo tengo que mejorar más, yo tengo que mejorar más porque pues Dios me está dando la oportunidad de llegar a unos lugares y pues yo también tengo que dar de mi parte, o sea, yo no puedo quedarme con lo mismo de siempre. Entonces, en la Cumbre descubrí eso, que fue la parte de ya estar adelante y tal vez iniciar canciones solo, que los solos en el coro, que ser solista, cosas así. Y ya cuando llego a Lagos, ya llegó, por decirlo así, un músico más formado, pero que le faltaba algo más. A la iglesia de Lagos fue a ver, Aguachica, Regueros, Cumbre, Lagos, la cuarta iglesia donde Dios me permite estar junto con mis papás y llegamos a una iglesia donde hay demasiado músico. O sea, Lagos, gracias a Dios, era una iglesia muy bendecida con músicos. Yo llego y hay 3 bandas conformadas. Yo tenía 16 años y yo decía, tanto músico allá, ¿yo qué hago? O sea, y eran músicos muy buenos, o sea, muy buenos en ese tiempo. Y yo recuerdo que yo llego a Lagos y yo siempre tenía en mente, bueno, aquí Dios me va a enseñar algo también. Entonces me lo enseñó en Regaderos, me lo enseñó en la Cumbre, Lagos pues no va a ser pues la excepción. Y siempre ha sido ese servicio, siempre ha sido acompañar el servicio con lo técnico, porque si Dios a mí me da algo,
yo lo tengo que perfeccionar sí o sí. Es como la parábola de los talentos, que Dios te da un talento, al otro 5, al otro 10, y el que tenía uno no lo multiplicó, se quedó con lo mismo de siempre, por miedo. En cambio, los demás sí multiplicaron sus talentos. Y pues eso fue lo que yo siempre he querido hacer. Así que pues la etapa de Lagos, que ya es algo más avanzado ya en mi vida, pues yo creo que lo tocamos más adelantico. Entonces, Mire que yo me quedo con esa frase que acabas de decir hace unos minutos de que uno debe perfeccionarse porque Dios a uno le entrega ese talento, porque es servicio para el Señor. Y yo me lo quiero quedar porque nos sirve para todos en el ámbito del servicio, sea alabanza o cualquier cosa. Y ya columpiándonos en este tema de la alabanza, ya estamos ahí. Yo creo que cuando uno ministra o canta, hay una canción que a uno lo trastoca. Es decir, cuando uno llega a esa canción y ministra, pasan cosas especiales, únicas, que usted dice, esta canción a mí me significa mucho, me emociona y siento un toque muy especial cuando me es turno de cantarla. ¿Cuáles o cuáles son? bueno, eso es complicado porque pues uno que está aquí en la iglesia sirviendo, uno canta canciones, cantidad de canciones y hay muchas, pero la primera que se me viene en la mente, bueno, hay dos que se me vienen a la mente en este momento. Una es Estar contigo. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. Me encanta mucho porque es algo que cuando yo lo canto, yo me apersonifico de eso. O sea, hay gente que tiene mal el concepto de que cuando uno canta acá, uno simplemente canta para la gente de acá, que está aquí al frente de uno, pero no, o sea, yo siempre en la iglesia, ya cuando Dios me permitió comenzar a dirigir personas, yo siempre les decía, sí, nosotros estamos dirigiendo la iglesia, estamos ayudándolos a que entren en ese momento de oración, pero nosotros también estamos en nuestro culto, en nuestro momento. Entonces, cuando yo canto, yo sí estoy cantando para que la gente también entre, pero aparte yo también estoy en mi momento. Entonces esa es una canción que me encanta por la letra. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene, en la tempestad me das calma. Nada detendrá tu fidelidad. O sea, es una letra que dice demasiadas verdades. Y hay otra que me encanta mucho que es al estar ante ti. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz. Y siempre se me viene pues esa imagen de que cuando ya estemos allá con el Señor, viendo esa cantidad de ángeles, porque yo soy de los que cree que cuando nosotros estemos allá, nosotros sabremos que estamos allá, recordaremos de pronto lo que éramos acá, pero ya estamos allá en la promesa y vemos ese montón de millones de gentes y es una canción que a mí me lleva a pensar en eso. Entonces me llena de demasiada felicidad ver la promesa que vamos a tener, que vamos a orar a Dios todo el tiempo, día y noche lo vamos a orar. Y también es cuando nosotros comenzamos a orar, allá en el cielo hay ángeles, pero cuando nosotros oramos, el Señor siempre está pendiente de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces es una canción que me lleva a eso, a pensar en eso. Yo se lo transmito a la gente también. Me gusta todo lo que yo siento en el momento que Dios me pone en el corazón. Para mí, yo también trato de transmitírselo a la gente. Entonces esas dos canciones son las que en este momento se me vienen a la mente. Yo sí podía intuir que estar contigo iba a estar dentro de esas canciones que lo marcaban a usted. Y es porque cuando yo le oigo cantar esa canción, pues siento que algo diferente se transmite cuando lo hace. Y yo cuando pues oigo esta canción por primera vez, cuando lanza el álbum Jo González, que es el autor de esta canción, que tiene un mensaje y una temática tan bonita, y que es un mensaje claro de fidelidad de Dios, pues claro que transmite emociones y más un momento espiritual muy potente. Ahora bien, ¿cuál evento musical
ya sea congreso, convención, campamento, etcétera, o similares, le marcó a usted? No sé si ministerial o personal. ¿Cuál de pronto recuerda? Bueno, que yo me acuerde, pues en mis inicios, por decirlo así, hay dos. Hay uno en el que yo no hice parte de la banda. O sea, yo fui al evento. Pero en la parte de la alabanza fue cuando pasó eso. Y el otro que sí fue con el coro distrital en la convención de los 80 años de la iglesia. Eso fue en el 2017. Fue en la clausura que estábamos cantando un medley de coros antiguos. Junto a la cruz, na, na, hay poder, poder, sin igual poder. Eso fue un momento que marcó mucho mi vida porque yo estaba en el coro cuando comenzamos a cantar esta canción. La gente se paró y comenzó a cantar con nosotros y claro, habían que 17.000 personas, 18.000. Y como la plaza de toros es toda la gente ahí encima de uno, entonces ver eso era algo impresionante y Dios tomó ese lugar. Yo recuerdo que cuando nosotros terminamos de cantar, toda la gente del coro entramos en bendición, la gente que estaba cantando con nosotros entró, o sea, hubo un derramamiento del Espíritu Santo muy fuerte, que incluso para que estaba dirigiendo, que recuerdo que era el hermano Julio Severiche, él no pudo, sino por ahí hasta 10 minutos después, porque la gente no paraba, o sea, la gente no paraba, no paraba, y eso fue un momento que a mí, un evento y un momento que a mí me marcó totalmente. Los 80 años de la iglesia con el coro distrital del Distrito 1. Y el otro fue, si no estoy mal, en el 2015, en un congreso de jóvenes que estaba predicando el hermano Edilberto Ortiz. Eso fue en el Auditorio El Pilar. Recuerdo que él pasó y dijo, vamos a cantar una canción, Mi Dios es grande, la cantaron y después dijo, yo he titulado esta predicación Hasta que reboses mi copa, todavía me acuerdo. No, eso fue algo increíble, o sea, hubo un mover del Espíritu Santo, iniciando con alabanza, la predicación y la administración del hermano Gilberto que marcó mi vida. Uf, yo sí recuerdo ese momento. Claro, claro, el de los 80 años. Y ustedes tenían como una especie de linterna, si no mal recuerdo. Y nosotros luego en los celulares también la sacábamos y hubo un show de luces y un tema increíble. ¿Cómo fue eso? O sea, sí me confirma. Y creo que también fue la última vez en que el Distrito 30 y el coro del Distrito 1, los dos coros, cantaron por última vez juntos. Si no mal recuerdo. A ver, eso fue una idea, fueron varias ideas. Entonces, yo recuerdo que creo, si no estoy mal, esa idea la propuso mi mamá. Marta Murillo, que era la directora de coro, pues los Murillos y nosotros siempre hemos sido muy cercanos. Entonces, un día hablando sobre eso, mi mamá le dijo como, venga, sería bonito que en una parte de una canción, no recuerdo qué canción no recuerdo en este momento. Entonces, sería bonito que el coro comprara unas linternitas y alumbrara. Entonces, listo, sí, fue la idea, todos en el coro compramos la linterna, estamos hablando 50 personas, 60 personas más o menos, porque también cuando eso estaba, el Distrito 1 y el 30 eran unidos, o sea, eran un solo distrito. Y vino gente de Aguachica, el coro de Aguachica, el coro de acá del 1, de Barranca, entonces era demasiada gente. Cuando comenzamos a hacerlo de las luces, eh, eh, esto vemos que toda la gente comienza a sacar los celulares y a prender la linterna. Entonces, cuando nosotros vemos eso, nosotros seguimos haciendo con las luces y de un momento a otro era todo el coliseo con las luces de los celulares afuera. Eso, es que no recuerdo la canción, pero eso fue un momento que fue muy, muy hermoso y creo que cualquier persona que estuvo ese día en esa convención recuerda ese momento. Bien, entramos al terreno de los gustos suyos, es decir, ya dejamos la parte musical por un momento y nos adentramos para darle fin a la primera parte del podcast, a eso que le gusta a usted. Por ejemplo, ¿cuál es su canción favorita o la que usted considera que es inolvidable, que es su canción?
Bueno, eso es muy difícil, porque yo como escucho bastante música, porque en la iglesia es donde yo estoy, siempre me gusta introducir canciones nuevas. O sea, yo comparto mucho de que una iglesia debe ir avanzando. Es como decir un pastor que predique el mismo sermón 80 años. No, hay que ir evolucionando, cantando, hay letras muy hermosas, obviamente no dejando de cantar las canciones tan lindas, pero pues en este momento yo siempre como escucho tanta música, yo siempre voy cambiando de canciones. Y en este momento eh, hay una que me gusta mucho se llama Digno, que es de Elevation Worship, y también está Mi Libertador de Miel San Marcos. Pero la de Digno es muy bonita porque dice, cargaste tú mi cruz, me libertaste. Y luego el coro dice, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. O sea, tiene temas muy bonitos y la de Mi Libertador de Miguel San Marcos también, no sé si usted la ha escuchado, dice, mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Y el puente dice, abres hoy camino donde no lo hay. Son letras que me impactan mucho, entonces en este momento son esas dos. Hablando de los grupos, ¿cuál cree que es su cantante favorito y su grupo favorito? Yo imagino que la tiene difícil, que son muchos, ¿no? Es muy difícil, esas preguntas están muy difíciles. Yo tendría que pensarlo mucho para elegir, pero en este momento, a ver, eh, de ahí, pues, de aquí de la IPUC, uno no puede ocultar, por ejemplo, el Ministerio de Verbo y Vida. O sea, son gente que impactó una generación, que sus canciones todavía se cantan y pueden ser canciones de hace muchos años, pero a mí todavía me encantan. Verbo y Vida es uno. Eh, También ya yéndonos más otras bandas ya más reconocidas, tenemos Elevation Worship, que son los que cantan Lo harás otra vez, Ver la victoria. Hay un cantante, él no tiene música en español, pero eh, su música me gusta mucho, que es Tauren Wells. Él es de Estados Unidos también. Marcos Witt es uno de los que, pues, a quien no le gusta, Marcos Vidal. Es que elegir uno es muy difícil. Y hay un cantante que me gusta mucho, que es Joseph Espinosa también, ¿no? Una voz increíble. Entonces, eso es para no elegir uno. Israel también, sí. Debe decir, no. También fue como los inicios de las bandas, el padre de las bandas. Lo que es Israel y lo que es esto, BJ Putnam, ¿no? No, definitivamente. No así. Vamos a hacer la última pregunta de la parte uno y en la siguiente vamos a proseguir con el tema de los gustos, pero esta seguro que es una pregunta muy importante porque seguramente muchos lo querrán invitar para comer y quieren saber qué es lo que a usted le gusta comer y usted diga, lo puedo comer perfectamente hasta la saciedad. Bueno, eso es fácil. A mí me gustan mucho las hamburguesas. Y, y estamos en una ciudad pues, estamos en una ciudad donde las hamburguesas es, por decirlo así, la atracción principal y las hamburguesas. Y si no, es que elegir una es muy difícil. Pero ahorita hay un restaurante, no es tan conocido, que se llama El Galey. Esas son las que ahorita me encantan más. Bueno, damos por concluida la primera parte con John Carlos, donde ya hemos aprendido bastante de su vida. Y no olviden sintonizarnos el próximo miércoles 12 de marzo, donde tendremos la segunda y última parte de este podcast, donde promete que va a ser mucho más emocionante y donde sacaremos conclusiones y sabremos qué lo define a él como lo que es, como persona, como hijo de Dios, como hijo de pastor y como ministro de alabanza. Así que no se lo pierda. Bendiciones. Si has llegado hasta el final de nuestro capítulo podcast, me permito agradecerte. Sé que has sacado un tiempo valorable de tu casa, o tu trabajo, o transporte en el que vas, o por doquiera que te encuentres. No olvides seguirnos en Instagram como Inspira Project _
para que estés al tanto de toda nuestra programación. Mil bendiciones.